de la noche, y sobre todo quisiera que en esta oportunidad, con la permisión del Señor, estudiemos dos grandes atributos de Dios. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo todo no en un solo momento, en una sola sesión. Y esos dos atributos que tienen que ver con el amor de Dios, ¿verdad? Habíamos estudiado el amor de Dios, que es el atributo del amor de Dios, tienen que ver podríamos decir, son parte del amor de Dios. Sin embargo, también podemos estudiarlo en forma independiente, y eso es lo que vamos a hacer. Y me refiero a la misericordia de Dios, como también a la gracia de Dios. Obviamente vamos a estudiar lo básico, lo elemental. Pienso que también en muchos aspectos estos dos atributos deben manejarse con mucho respeto, con mucho cuidado. Pienso que también muchas veces se ha escrito acerca de la gracia más de lo que la Biblia dice y hasta sabe. ¿Sí? Así que tengamos cuidado con todo ello, y que el Señor sobre todo nos guíe en esto. Así que voy a compartir aquí pantalla con ustedes, y que en base a eso nosotros pues podamos esta noche también tener nuestro estudio. ¿Sí? La misericordia de Dios. Eh, Nos dice lo siguiente, ¿sí? Este es el atributo divino que más se menciona en el Antiguo Testamento. Hemos hablado, por ejemplo, de la santidad de Dios, que quizás sea el atributo más dominante o mencionado en todas las escrituras, o más importante, aunque todos son importantes, ¿no? Pero este atributo de la misericordia es el que más se menciona ciertamente en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es que más se menciona esto en el Antiguo Testamento? Bueno, porque el Antiguo Testamento tiene una historia de ¿cuántos años? 1500 años, sí, digamos 2000 años, en realidad del pueblo de Israel, me refiero, del pueblo de Israel, digamos ya 2000 años. ¿Sí? Eh, y decía 2000 años o 1500 años, donde se deja notar muchísima rebeldía, ¿no? Y no solo rebeldía, con ello también desobediencia, y con ello también la falta de devoción y adoración a Dios, ¿no? Cayeron en idolatría y todo eso. Entonces, con mucha frecuencia, en razón a las faltas de las personas, es que ellos también clamaban a Dios por misericordia, y Dios manifestaba su misericordia. Decía, el Antiguo Testamento, sí, o sea, nos hablan, nos narra de eventos del pueblo de Israel por más o menos 2000 años, si quiere ser un poquito más específico, 1500 años, ¿no? Mientras que el Nuevo Testamento nos habla simplemente de eventos que tuvieron que ver con Jesús, del establecimiento de la iglesia y de la propagación de la iglesia por un periodo de ¿cuántos años? ¿100 años a lo mucho? Si me estoy dejando entender, si entienden lo que estoy expresando, ¿sí? Y donde no se deja notar tanto la rebeldía, a diferencia, esto es, de la rebeldía del pueblo de Israel, por el tiempo de lo uno y de lo otro, y no se deja notar tanto
tampoco en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, la mención de este atributo misericordia. No sé si les está teniendo sentido lo que estoy diciendo, ¿sí? No es que no sea necesaria o tan necesaria la misericordia en el Nuevo Testamento. Claro que lo es. Sino que estamos hablando de por qué es que se menciona más en el Antiguo Testamento. Insisto, simplemente tiene que ver con los años de el pueblo de Israel y su dureza de corazón para con Dios, ¿no? Es un acto del amor de Dios. Lo mencionaba, está dentro de lo que es el amor de Dios y ciertamente la misericordia es uno de esos actos. Si tiene usted preguntas, algo que agregar, por favor, con confianza. Dice la definición de la misericordia de Dios. ¿Cómo definimos la misericordia? Alguno de ustedes, por favor, que dé una definición de lo que usted se piensa es la misericordia de Dios. Cuando usted, por ejemplo, dice Dios, gracias por tu misericordia, exactamente a qué se refiere, ¿no? O cuando dice, cierto Señor, que tu misericordia se manifieste en nosotros. ¿A qué nos estamos refiriendo? Alguien, alguno de ustedes, la misericordia. ¿Alguien? De lo contrario, claro, seguimos nada más, pero me agradaría, en caso de haber hecho, que usted pudiese también expresar qué es la misericordia para usted. Pastor, es sentir compasión por alguien. ¿Ok? Compasión, ¿ya? ¿Alguien más? Pastor, a mí me costaba entender un poco la diferencia entre misericordia y gracia, pero creo que fue en una de sus clases o que usted explicó, que me quedó más claro que al menos entendí que misericordia era como no darte lo malo que te merecerías. ¿Ok? Como que, sí. Compasión, un acto de compasión, ¿no? ¿No? Por ejemplo, eres culpable, pero se te declara inocente, ¿no? Claro, librarte de lo malo que deberías tener. Algo así. ¿Ya? O de la pena que mereces, ¿no? Ajá. O sentencia, pena no como sentimiento, sino sentencia, ¿no? Entonces, sí, alguien más. Aquí está más o menos la idea que queremos nosotros compartir, que sería compartir, es la misericordia es conocida como el aspecto negativo del amor de Dios. O sea, ¿qué significa eso? La remoción o retención de una penalidad justa. O sea, es justo que nosotros recibamos una penalidad, pero no se nos sentencia. En ese aspecto negativo, no en el sentido de negativo que no es correcto, que no es bueno, sino negativo en el sentido de que se abstiene de ejecutar sentencia, ¿sí? Así que no lo vean pues como que, oye, entonces esto es malo. No. La misericordia, todos los atributos de Dios en realidad son maravillosos, son buenos, pero negativo en ese aspecto, en el sentido de que no, en razón a ello, no se ejecuta lo que debería ejecutarse, ¿sí? La penalidad o la sentencia que debería ejecutarse, ¿sí? A ver, no sé qué pasó acá. Ya. Dice lo siguiente, la misericordia de Dios es una misericordia santa que trata de perdonar el pecado, no de protegerlo. Y sé que usted, como presta atención muchísimo a lo que estudiamos y todo ello, quizás se acuerda de que esta última parte la utilicé en uno de los devocionales hace poco, ¿no? La misericordia, entiéndase, sí trata de perdonar el pecado. Dios quiere perdonar, pero la misericordia no la protege, ¿no? Y me parece que fue en un pasaje en el cual pues a veces pensamos, no, Dios sí es bueno, no, Dios sí es bueno, segurito que sí, ya me perdonó, ya segurito que ya pasó por alto esto. No entiendas, Dios no puede, y hemos hablado de ello en la santidad, ¿no? De Dios.
Hemos hablado de que ciertamente Dios es santo y esa santidad en él no le permite a él a relacionarse con el pecado. Es imposible. Entonces, es imposible que Dios simplemente trate de proteger el pecado. Eso no es la misericordia. La misericordia es el trata de perdonar el pecado, repito, no de protegerlo. ¿Qué significa perdonar? Tu pecado ya no existe. O sea, tu deuda por el pecado ya no existe. Eso es perdonar. Y sabemos que eso se hace solo a través de Jesús. Dios no nos perdona a nosotros el pecado simplemente porque nosotros se lo decimos. Muchas veces eso es, no, tú dile nomás a Dios y Dios te va a perdonar. No, 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 no. Entiende que tu palabra y la mía no es tan poderosa ni confiable como para que Dios diga, ah, ya, porque tú lo has dicho, yo te perdono. No, no. Debemos confesarlo, cierto, pero confesarlo a través de quién? De la obra de Cristo por nosotros. Para salvación es a través de Jesús que debemos pedir perdón a Dios. También para comunión, ¿no? Para renovar nuestra comunión, es también a Jesús. Repito, no es a través de lo que tú simplemente dices en forma muy personal o abres la boca, si me permites la expresión. No es simplemente a través de ello, es a través del Espíritu de Dios convenciéndote de tu error y clamando a Dios a través de Jesús, a través de los méritos de Jesús, que Dios nos llega a perdonar. ¿Sí? De lo contrario, nosotros estamos en falta. ¿Sí? No importa qué tanto pensemos Dios me ama a mí, ¿no? En lo personal, no, no importa. O sea, Dios no puede relacionarse con el pecado. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quiera agregar? Nos dice también ellos esto, sí, Dios puede ser misericordioso y definitivamente que lo es, sí, definitivamente que puede ser, pero Él debe ser santo. Una vez más, habíamos hablado nosotros de cuán importante, ¿sí? Es la santidad para Dios, ¿sí? Hemos estudiado como que es el atributo más grande o más exaltado de Dios, la santidad. Así que, nuevamente, o sea, Dios sí definitivamente es misericordioso, pero recuerde una vez más, en Jesús, ¿sí? Dice, a Dios no puede decir, ya me voy a hacer de la vista gorda. No, 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 es solo en Jesús, ¿sí? Ya es que como me caes bien, ya voy a pasar por alto. No, 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 es en Jesús solamente. ¿Y por qué no podría hacer lo que estoy mencionando? Ya lo voy a pasar por alto. Porque Él debe ser santo. O sea, cada una de las cosas que Él realiza tiene que ver con su santidad. ¿Ok? No es que ya, pues ya, ¿qué voy a hacer? Ya no cambian, ya no. O sea, ya no van a cambiar. Ya. No, no es así. Es la santidad de Dios lo que va a primar. Por ello es que uno necesita, como pecador, pedir perdón a Dios a través de la fe en Jesús. Espero que estén entendiendo y la enseñanza escritural acerca de la misericordia de Dios. Si por favor pudiésemos ir a estos pasajes. Alguien que lea el Salmo 103, versículo 8, alguien con Efesios capítulo 2, versículo 4, otro con Lucas 1:50, también 72. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 13, y Tito, capítulo 3, versículo número 5. Por favor, alguien con Salmo 103, versículo 8. Adelante. Habrá. Pastor, yo lo tengo. Por favor.
103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ok, sí, eso es lo que es, ¿no? Eh, simplemente se vino a mi mente el hecho de que conocí a un hermano, la verdad que creo que sigue con vida, no lo sé, pero en la sierra, que se llamó o se llamaba Clemente, casualmente. Usted quizás habrá escuchado, ¿no? Nombres Clemente. Pero misericordioso, misericordia, no sé si habrá. ¿Alguna vez usted ha escuchado este mm, nombre utilizado o adjetivo, ¿no? Como utilizado como a nombre propio? ¿Alguien? Misericordia. Gracias, sí, ¿no? Pero misericordia, al menos que yo recuerdo, no he escuchado. Clemente sí, Clemente sí. Pero sí es lo mismo, básicamente. Sí, dice misericordioso en este caso, y clemente es Jehová. ¿Y qué significa ello? Que es lento para la ira, ¿sí? Y grande en misericordia. O sea, número uno, él va a ir llenando la copa de ira poquito a poquito, ¿sí? Pero va a ir llenando, ahí llena. Y cuando ésta se llene, o aún conforme se está llenando, él está tratando de que nosotros vaciemos, ¿sí? Esa copa. O sea, ¿cómo? Arrepintiéndonos de nuestros errores, de nuestros pecados, a través, una vez más, de la fe en Jesús. Así que en ese sentido, Dios es muy lento, muy lento. Sin embargo, entiéndase que Dios también en su momento va a hacer juicio sobre todo. Bien, a Efesios 2:4. Por favor, alguno de ustedes. Yo, pastor, Adelante, por favor. pero Dos. Dios, sí, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ahí Continúo. está. Bueno, dale, dale, sí, sí. Ya. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí nada más, porque ya estamos entrando en el otro tema, que es la gracia, ¿no? Eh, pero sí, ¿cuánto de misericordia tiene Dios? Sí, bueno, es riquísimo. Y esto de riquísimo, sí, para la forma como nosotros percibimos las cosas todavía le queda corto, ¿sí? Pero, o sea, habla de que sí, pues su misericordia es infinita, ¿no? Eh, y cierto, nunca se acaba, ¿no? Pero repito una vez más, y porque nosotros muchas veces lo vemos así, ¿no? O sea, nosotros somos muy egocéntricos, muy egoístas, sí, estamos pensando más en nosotros antes que en Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, pecamos, no, pero Diosito sí es misericordioso, ya seguro que ya me perdonó, me va a dejar pasar eso. No, no, Dios no puede hacer eso, ¿sí? Producto o en razón a su santidad. Necesitamos nosotros venir a Él y decirle, Padre, perdónanos en Jesús. ¿Sí? Así que tengamos eso muy presente. Él es riquísimo en misericordia. ¿Se acuerda usted cuando se le dijo, ¿no? Al apóstol, el apóstol Pedro, creo que fue el que preguntó, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mis hermanos? ¿No? Que obviamente faltan contra mí. ¿Alguien se acuerda de la respuesta? ¿Cuántas veces? 70 veces 7, creo. 70 veces 7. Eso es un montón, número que nosotros no nos es difícil a nosotros decirlo, ¿no? Con ceros. Y sí, eso es lo que es. O sea, si Dios nos dice a nosotros que deberíamos perdonar de esa manera, definitivamente Él es riquísimo
en perdonar. Él es riquísimo en mostrar su misericordia. Lucas 1:50, y dicho sea de paso, si alguna vez alguno de ustedes, si no todos, ha sentido que o ha pensado que Dios ya está, no le va a perdonar. ¿Alguien? Creo que todos en algún momento. Hermana Giovanna. Ciertamente, ¿no? Cierto. Todos en algún momento como que no, ya seguro que Dios ya no me va a perdonar esto. Pero entiendas, hermanos, Dios desea que usted se rinda a Él. No, Dios no desea que usted continúe pecando. ¿Sí? Porque ya no piensen que, si Él me perdona es porque desea que yo continúe pecando o está conforme con que yo continúe pecando. No, 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 no. Para nada. Recuerde, Dios es santo. Pero gracias a Él, por su misericordia, que siempre va a estar dispuesto a perdonar. Nunca se acaba. ¿Sí? Nunca se acaba. ¿Qué toca? Lucas 1:50 y 72. ¿Alguien? Por favor. Lucas capítulo 1, versículos 50 y 72. Si alguno de ustedes lo pudiese leer, pueden repetir, no hay problema. Lucas 1:50. Lo tengo acá, sí, lo tengo acá. Es el canto de María, ¿no? Dice en el versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, ¿verdad? Es inacabable, ¿sí? Es inacabable. Pero algo interesante que menciona acá, ¿sí? ¿Quién se hace, perdón, quién se hace, ¿sí? Beneficiario de esa misericordia? Los que le temen. Esto es, los que se arrepienten de sus pecados, los que reconocen sus pecados, ¿sí? Porque alguno, y repito, sí, alguno podría decir, oye, no, Dios es misericordioso, seguro que ya me perdona. No, no, no es así. Ahí no hay temor de Dios. Entonces, eso es lo que está mencionando acá. Y en el versículo 72 dice de esta forma, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Esta es la canción de Zacarías, ¿no? El padre de Juan el Bautista. Y sí, entiéndase, Dios es muy misericordioso, lo fue con el pueblo de Israel y el pacto con ellos, y lo es con nosotros, iglesias, y el pacto que tiene con nosotros. Así que no abusemos de ello, agradezcamos y a ello y utilicemos ello para la alabanza de nuestro Dios. ¿Cómo así? Esto es que nosotros seamos honestos cuando clamamos por misericordia. Padre, perdónanos. En Jesús te lo pedí. ¿Ok? Segunda de Corintios 1:3. Por favor, alguno de ustedes. Yo, pastor, Dale, hermana, por favor. 1:3. Versión. Segunda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso es nuestro Dios, ¿sí? Padre de misericordia. Cuando pone el título de Padre, obviamente se refiere a Dios, el Padre, pero a la vez también se refiere a la fuente de misericordia. O sea, la misericordia viene de Él, ¿sí? Toda la misericordia viene de Él, y sabemos que nuestro Dios es un Dios grande, ¿sí? Es un Dios grande. Y Tito capítulo 3, el versículo número 5. Tito capítulo 3, versículo número 5. Algunos de ustedes, por favor. Pastor, Yep. yo lo tengo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ajá. No, o sea, su misericordia para con nosotros no es porque seamos buenos. Y ya hemos leído un versículo, ¿verdad? Para los que le temen, esto es para los que reconocen que ciertamente hemos faltado, hemos pecado. Y en ese aspecto es que se manifiesta la misericordia, la compasión, se dijo, la no ejecución, ¿sí? Sino más bien la declaración de inocencia. ¿Alguna pregunta antes de que hablemos rápidamente de la gracia y terminemos también? ¿Alguien? Vamos entonces con la gracia, ¿sí? Este es, mire usted, el atributo que con mayor frecuencia se menciona en el Nuevo Testamento. Y ciertamente, ¿sí? Si Jesús se manifestó en el Nuevo Testamento, la gracia de Dios es lo que más se manifiesta, ¿no? En este Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que nosotros podemos también decir al respecto? Dice, el significado de la gracia. Sí, gracia significa favor inmersivo. La gracia es cualquier movimiento de Dios a favor del hombre. Por eso es que habíamos dicho también, ¿no? Hace un rato que tanto la misericordia como la gracia, si bien es cierto, son atributos independientes, ¿no? El uno del otro o de otros. Sin embargo, ambos atributos también como que encuadran dentro de ese atributo del amor de Dios, la bondad de Dios para con el hombre, para con nosotros, ¿no? Pues es el favor inmerecido. Y acá viene, creo, lo que quizás Camila mencionaba en algún momento, vimos o se mencionó, ¿no? El contraste o diferencia entre gracia y la misericordia. Recuerde que cuando hemos estudiado de la misericordia, hemos dicho es como que el atributo negativo, ¿no? Y acá creo que se va a ver un poquito mejor. Cuando hablamos de gracia, de la gracia de Dios, es recibir lo que uno no merece, ¿no? Y ahí dice ejemplo, cielo. Por naturaleza, hermanos, hermanos, usted y yo merecemos el cielo. Y espero que la respuesta de ustedes sea, no. Usted y yo no merecemos. ¿Habrá alguien en la humanidad que merezca el cielo? Y la respuesta sigue siendo no. Pablo en Romanos, y eso es lo que estudiamos no hace mucho, bueno, perdón, lo que vamos a estudiar, esperamos dentro de no mucho, dijo, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? En esta era del Nuevo Testamento, quizás nosotros, después de Jesús, pensaríamos que los más santos sobre la humanidad fueron los apóstoles. Sabemos que no eran perfectos, ¿correcto? Pero pensamos, y de hecho, que eran los más santos, ¿no? Pero aún ellos, sí, tampoco eran merecedores del cielo. Porque para ser merecedor del cielo hay que ser santo en perfección o perfecto en santidad. Solo Jesús, ¿no? Entonces, eso es la gracia. O sea, el que uno reciba lo que uno en realidad no merece. Es más, hermanos, hermanas, si me permiten ustedes el atrevimiento, usted y yo posiblemente no merecemos un nuevo amanecer. Sí. En realidad no merecemos. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque la idea de un nuevo amanecer es la oportunidad que Dios nos brinda de hacer lo correcto delante de Él, esto es el arrepentirnos delante de Él
en Jesús y vivir para Él también en Jesús. Pero por lo general, usted y yo no estamos tan interesados en hacer eso. ¿O sí? Por lo general, usted y yo estamos más interesados en los afanes del día, estamos más interesados en los afanes de nuestras vidas, ¿no? Estamos más interesados en ello. Yo honestamente pienso que por más que si me escuchan quizás otras personas, otros grupos de pensamiento, me escuchan esto, quizás van a decir, oye, pero no, esto está mal porque no está siendo positivo, ¿no? Yo pienso que nosotros en realidad no merecemos. Es un acto de la gracia de Dios. Ojalá podamos usarla en forma apropiada o correcta. Sí me estoy dejando entender con esto. ¿Alguien con algún comentario, algún parecer sobre eso? ¿Alguien? ¿Ok? Y la misericordia sería no recibir lo que uno merece. ¿Vale? Y por eso se le pone como el negativo, ¿no? El atributo negativo porque es no, ¿vale? Por ejemplo, usted y yo merecemos el infierno. Pregunta, honestamente, ¿quiénes merecen el infierno? ¿Alguno de ustedes? En primera instancia, pastor, creo que todos, ¿no? Pero ya si nos arrepentimos en Jesús, ya cambia la figura. Y sí, en realidad sí, todos lo merecemos. Sí. Qué pena es pensar que personas piensan que no, segurito que sí van al cielo, porque no son tan malos, ¿no? Como otros pueden ser. Sí, tenemos nuestros defectos, decir nuestras cositas, pero segurito que sí, Dios nos va a llevar al cielo, ¿no? Porque no somos tan malos como otros. Hermanos, usted y yo somos malos para Dios. Y por naturaleza somos malos para Dios. Por eso es que Dios eh, tendría, ¿sí? Todo el derecho, como seres naturales, de enviarnos al infierno. En absoluto. ¿Sería malo Dios si nos enviase al infierno como seres naturales? ¿Alguno de ustedes? Repito, No, sería pastor, malo. ¿Por qué no, hermano? porque es lo justo, es lo que debería ser. En esa su santidad, ¿verdad? Su justicia haría que nosotros, cierto, seamos condenados. Sin embargo, por su misericordia, ¿sí? En Jesús, y hay que tener mucho cuidado, por su misericordia en Jesús, no recibimos lo que merecemos, que en este caso, bien lo dijo mi hermana Ivana también, sería el infierno. ¿Sí? Así que tengamos eso muy en claro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a eso? Pienso que si nosotros aprendemos a manejar las cosas de una manera muy sencilla respecto a la gracia y la misericordia de Dios, y ciertamente el que en razón a ello, cuánto Dios merece toda nuestra devoción, toda nuestra entrega, hermanos, creo que manejaríamos en forma muy sencilla, pero a la vez también muy adecuada el tema de la gracia y la misericordia. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice las escrituras? Rapidito, Efesios 1, 6, 7, también el capítulo 2, 7 al 9, Tito en el capítulo 2 y en el capítulo número 3. Alguien dijo yo con Efesios 1 del 6 al 7. Efesios. Y que ya hemos estudiado, ¿verdad? En la iglesia. Así que los hermanos de Getsemani Yo, deberían, pastor, los hermanos de Getsemani deberían decirlo de memoria. Denle, hermana Victoria, por favor. del 1. Capítulo 1, versículos del 6 al 7.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos rendición, Redención. redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Gracias, hermana. Cierto, es solo por su gracia, ¿sí? Es por ese favor, ¿sí? No merecido hacia nosotros o inmerecido para con nosotros. Capítulo 2, versículos del 7 al 9. ¿Alguien? Capítulo 2 de Efesios también. Profesor, Adelante, hermano. buenas noches. Buenas noches. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, muchísimas gracias, sí. Y también vemos que la gracia está acompañada con la fe. O sea, si nosotros la recibimos en fe, vamos a utilizarla para la gloria de Dios. Si no la recibimos en fe, vamos a mal utilizarla para la vanagloria personal. Sí, 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 espero que esto esté claro y que lo haya anotado. Bueno, está grabado porque ya no creo que podría repetirlo, sí. Así que, bueno, ahí lo veríamos. Tito, capítulo 2, versículo 11 y capítulo 3, versículos del 4 al 7. Al- Voy con el capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Algunos dicen, no, la gracia solamente es para algunos nada más, no para todos, no para los escogidos nada más. No, en realidad Dios desea su gracia para todos, pero ciertamente solo aquellos que aceptan por fe, porque recuerde lo que se leyó, ¿no, hermano Renato? Por gracia sois salvos, pero ¿por medio de qué? De la fe, de creer, ¿no? Entonces, entiéndase que Dios desea que todo hombre sea salvo. Su gracia, en este sentido, sí, está dispuesta para todos, pero no todos, lamentablemente, la reciben. ¿Sí? No todos la aceptan por fe. También el capítulo 2, no, perdón, capítulo 3, versículos del 4 al 7. ¿Alguien que quiera darle ¿Me lectura? escuchan? Te escuchamos, hermana. Yo lo leo. Dale. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias, hermana. Y nuevamente, sí, es su gracia. Bendita, maravillosa gracia, creo que dice el canto también, ¿verdad? Y cierto, maravillosa es su gracia. ¿Sí? El alcance de la gracia de Dios, y simplemente los voy a mencionar, ahí hay algunos versículos que quizás usted quiera tomar nota, pero simplemente es algo que todos lo sabemos o deberíamos saberlo como creyentes. ¿Sí? El alcance, o sea, hasta cuánto alcanza. Dice, para el creyente, entiéndase, ¿sí? Todo lo que él es y hace es por la gracia de Dios. Lo dije hace un rato, ¿no? Mi nuevo amanecer es un acto de la gracia de Dios, que repito, no lo merecemos, ¿sí? Pero ojalá que lo estemos correctamente, por fe. Entonces, sí, todo lo que Él es y hace es por la gracia de Dios, en absoluto. ¿Sí?
salvados, o sea, uno es salvo por la gracia de Dios, ¿sí? En Efesios 2:8-9, Romanos 3:24, puede usted leer eso, 2:8-9, creo que el hermano Renato también lo leyó, ¿no? Y Romanos 3:24, debemos nosotros, por lo tanto, vivir o entender que vivimos por la gracia de Dios, ¿no? Tito 2:11-12, y yo lo leo rapidito porque aquí estamos, ¿sí? Dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el acto de la gracia de Dios, de querer conducirnos a una vida conforme a Jesús, ¿sí? Y lo último es, somos guardados por la gracia de Dios, cuidados para con nosotros, y no solamente ellos, sino también el cuidado de la salvación. Porque si la salvación que el Señor nos brinda tuviese a nosotros como guardianes de ella, hace tiempo que lo hubiésemos perdido nuevamente, ¿sí? Pero gracias a Dios que es Él quien guarda nuestra salvación por su bendita y maravillosa gracia. Y es Él también quien cada día está cuidando de nosotros conforme a su voluntad. ¿Alguna pregunta, hermanos? De lo contrario, ahí terminamos. Una vez más, recuerde, con esto detenemos las lecciones o los estudios hasta el 9 de enero del 2024. Increíble, estamos en el 2020, ya, bueno, a puertas del 2024. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Se agradece, sí, se agradece, hermanos, a su participación, su interés, su devoción para con el Señor, y que la idea que siempre tengamos nosotros presente respecto a estos momentos es que estudiemos juntos con el propósito de entender cuán grande, cuán asombroso, maravilloso nuestro Dios es, y cuánto nosotros necesitamos rendir nuestras vidas. ¿Ok? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. ¿Habrá alguna petición, hermanos, hermanas?